Comunicado, Milei busca tapar la crisis y la estafa Libra con cárcel a CFK. Buenos Aires, martes 28. El presidente Javier Milei se encuentra cada vez más aislado frente a la profunda crisis económica y social que sufre la Argentina. Fiel a su estilo, agresivo, pretende desviar la atención de los verdaderos problemas que tiene el pueblo y adelanta una sentencia amenazando de cárcel a la compañera Cristina Fernández de Kirchner. Nuevamente somos testigos de otro ataque a la democracia argentina. El jefe de Estado dio a conocer el supuesto futuro judicial de las dos veces presidentas de la Nación mediante información judicial clasificada de un poder que debería ser independiente. Así Milei dejó al descubierto los verdaderos motivos que lo impulsaron a designar a dos miembros de la Corte Suprema de Justicia por decreto, a fin de manipular judicialmente y silenciar políticamente a la presidenta del principal partido de oposición para allanar el camino y profundizar el saqueo y el ajuste. El presidente destroza la institucionalidad de la República Argentina al desconocer el concepto de la división de poderes, así como el funcionamiento del sistema republicano, y demuestra una vez más su desprecio por la Constitución Nacional. Nosotros, Interbloque, advirtió días atrás la inseguridad jurídica que genera la aprobación de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, del cual se desconocen montos, plazos y consecuencias para la política económica argentina. Una vez más rechazamos un acuerdo de estas características por tratarse de un endeudamiento que busca ser ordenador de las relaciones exteriores y disciplinador de las relaciones internas. Fuimos claros. No vamos a acompañar ni reconocer ningún acuerdo que no tenga el debido tratamiento del Congreso de la Nación y que no respete la Constitución Nacional y las leyes vigentes en relación a nueva toma de deuda por parte del Poder Ejecutivo con el FMI. Con estas maniobras, Milei intenta ganar tiempo y tapar el escándalo por la estafa internacional con la criptomoneda Libra y las denuncias abiertas en su contra en distintos países que lo muestran como un estafador y corrupto. La realidad no se puede tapar. El pueblo argentino ya sabe de la calidad moral y de los verdaderos intereses que el presidente defiende. Este comunicado del Interbloque, senadores de Unión por la Patria, pero del Interbloque, ¿no? Así que vamos a consultarle también al respecto a nuestro próximo entrevistado. Estamos hablando del doctor Eduardo Barcesat, especialista y constitucionalista, para abordar justamente este momento que estamos viviendo político a nivel nacional. Doctor, muy buenos días, ya estamos al aire, lo saluda Sergio Centenaro, estamos aquí en la Casa Patria Misiones, en Radio Lateral. Gracias por atendernos, ¿cómo está? Muy bien, los escucho. Muchas gracias por este tiempo. Bueno, el Interbloque, senadores de Unión por la Patria, acaba de hacer público un comunicado donde lo titula Milei busca tapar la crisis y la estafa Libra con cárcel a CFK. Un duro mensaje donde refuerzan el posicionamiento de estos legisladores de no acompañar desde el Congreso medidas, por ejemplo, la nueva toma de deuda y demás cuestiones que en realidad lo que buscan es sufrimiento para el pueblo. Ahora, lo que venimos escuchando, doctor, y queríamos compartir con usted, cuando desde, por ejemplo, el bloque Unión por la Patria dicen esta deuda que se ha tomado y que se aprobó en el Congreso es ilegal e ilegítima. Queremos escuchar su pensamiento con relación a esto. Bueno, obviamente que es inconstitucional, nula de nulidad absoluta e insanable, que son las palabras de la Constitución, para cuando el Poder Ejecutivo indebidamente asume funciones legiferantes, porque sépalo el pueblo, la Convención Constituyente del año 94 ratificó en cabeza del Congreso de la Nación el contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación y el proceder al arreglo de la deuda pública interna y externa de la Nación. Estas facultades no pueden ser delegadas, así lo establece el artículo 76 de la Constitución Nacional. Y por último, y fulminante diría para toda pretensión de validez de este decreto
de necesidad y urgencia 179/25, que ya colecta varios cuestionamientos judiciales, bueno, que ingresa en materia tributaria, porque que es una materia expresamente vedada para los decretos de necesidad y urgencia. Ahí no hay excepciones. No se puede de ninguna manera ingresar en una materia fiscal vía decreto de necesidad y urgencia. ¿Y por qué es de fiscal el tema? Porque todo lo que corresponda a deudas que contraiga el gobierno de la nación debe ser solventado con las contribuciones, impuestos, derechos de importación y de exportación que fija el artículo 4 de la Constitución, que es con lo que se responde también, así lo dice, a los empréstitos, y siempre que sean los empréstitos para beneficio del pueblo de la nación. De manera que no hay manera de escaparle a la declaración de inconstitucionalidad. Más aún, los tratados, porque el arreglo con el Fondo Monetario Internacional, le guste o no, lo sepan o no, es un tratado internacional que cae bajo la órbita del artículo 75, inciso 22 de la Constitución, que establece que los tratados concluidos por el Poder Ejecutivo con estados extranjeros o con organismos internacionales, y ahí entra el Fondo Monetario Internacional, deben ser aprobados o desechados por ambas cámaras del Congreso de la Nación. Bueno, esta cláusula que las bestias parecen ignorar, de todas maneras habilita, yo digo, tomando las palabras de Almafuerte, que todo condenado a muerte tiene una chance 1 minuto antes de su ejecución. Bueno, que cuando hayan tenido concertada por el Poder Ejecutivo en los términos seguramente humillantes y dolorosos económicamente para el pueblo argentino, este nuevo tratado con el Fondo Monetario Internacional, bueno, ese tratado, antes de entrar en ejecución, tiene que ser motivo de tratamiento por ambas cámaras. Como por supuesto el Poder Ejecutivo no lo va a mandar al Congreso, el Congreso es el que tiene que ejercer sus competencias para que el Poder Ejecutivo le envíe el acuerdo, conocer sus términos exactamente, y después de eso proceder a la aprobación o deseche, como dice el texto de la Constitución. Bueno, todo esto que debería ser de conocimiento elemental para los señores senadores y diputados, que cuando juran el cargo comprometen cumplir y hacer cumplir en cuanto de ellos dependa con la Constitución Nacional, parece ser una rara avis, porque pocas veces vemos que algunos senadores o algunos diputados cumplen con este compromiso. Pero hay otros que doblegan o no tienen el conocimiento, o teniéndolo, que es peor, se someten por razones de provecho personal, retribuciones ocultas o cargos para los cuales no han acreditado idoneidad especial alguna. Bueno, todo esto corrompe la política, es lo más repugnante del momento institucional que estamos atravesando. Pero, repito, en este momento creo que hay que alertar, para esto he publicado una nota en Perfil Online, hay que alertar de que todavía tenemos un escalón de dignidad que puede ser ejercido por el Congreso de la Nación de repudiar, desechar este acuerdo, así le ponen ellos el nombre para escapar a lo de tratado. Y aquí tengo que ser muy claro, la Corte Internacional de La Haya ya ha emitido 2 dictámenes por consultas pedidas por estados que tuvieron contratos leoninos, como seguramente será también con el Fondo Monetario Internacional. La Corte dijo sí,
cualquiera sea el nombre que se le ponga, son tratados, porque vinculan a un Estado con un organismo internacional. Y por más que se desvelen poniéndole acuerdo de ayuda financiera extendida o memorándum de entendimiento, pues todas esas pelotudeces semánticas que se les ocurre, siempre es un tratado entre un Estado y un organismo que tiene un estatuto internacional, porque es a través de un convenio. Y lo que es el contexto, además del empréstito, es decir, del endeudarse, es un empréstito contractual celebrado entre Estados y organismos internacionales, y por lo tanto tratado, y debe cumplir y está sujeto a las leyes, a las disposiciones de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, ratificado por la nación argentina, que dice que en principio los Estados no pueden excepcionarse de cumplir sus obligaciones internacionales, invocando legislación interna. Punto seguido. A menos que esa legislación sea normas fundamentales del Estado contratante. Bueno, no hay nada más fundamental que la Constitución Nacional, y este repaso que abuelo de pájaro hemos hecho sobre las cláusulas constitucionales involucradas demuestra que hay todo un andamiaje constitucional que se vendría abajo de concretarse una vez más un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sin pasar por la aprobación previa del Congreso de la Nación para su puesta en ejecución. De modo que este es el mensaje a los legisladores, tanto de Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, ejerzan sus incumbencias constitucionales, porque si ustedes no las emplean, quien carece de ellas las usurpa, que es el caso que estamos viviendo concretamente en varias materias por parte de un gobierno que ignora la institucionalidad y que comete todos los actos de violencia institucional que están condenados por la Constitución. Bien. Doctor, a ver si entiendo, me decía que tiene que estar aprobado por ambas cámaras, en todo caso, sí. Esta solicitud. Ha sido aprobado en diputados. ¿Ahora tiene que ir al Senado? No, perdón. Diputado se aprobó el DNU, no el acuerdo, porque el acuerdo no lo conoce nadie. No sé si siquiera los que lo están negociando. Cuando esté firmado un documento previo con el Fondo Monetario Internacional, que seguramente lo firmará el ministro de Economía, Caputo, no creo siquiera que lo firme Milei, en ese momento ese acuerdo previo tiene que ser enviado al Congreso de la Nación y no puede ser puesto en ejecución hasta tanto no haya habido o una aprobación del mismo o su deseche. Con mayoría simple en ambas cámaras, mayoría habiendo quórum, 50% más uno de los votos, no es una mayoría calificada, pero tiene que operar ello en ambas cámaras, aclaro, en ambas cámaras. Por ahora lo que tenemos es una aprobación fraudulenta de un DNU, porque parece que los poco ilustrados miembros de la Cámara de Diputados no han visto de que la materia tributaria a la que obligadamente se ingresa al disponer un endeudamiento de la nación argentina, ese endeudamiento, materia tributaria, está taxativamente vedado para los decretos de necesidad y urgencia. Lo sepan o no, lo adviertan o no, les guste o no. De manera que el cuadro constitucional es, yo diría, invencible en cuanto a pontificar la nulidad absoluta e insanable de este nuevo ejercicio usurpativo de potestades que les corresponden al Congreso. Pero le pido a los señores del Congreso que despierten de sus letargos y apliquen la Constitución Nacional. Doctor, estaba leyendo parte de su biografía y, bueno, este lunes fue 24 de marzo, una movilización realmente emocionante desde la ex ESMA a Plaza de Mayo, y veía que durante la noche, en su historia, ¿no?, biográfica,
en la noche de los bastones largos, tuvo que, sufrir aquella noche tremenda. Y esto me vino a la mente y preguntarle cómo ha vivido usted estos terribles tiempos de dictaduras que ha sufrido la Argentina, en particular la del 76, y qué vinculación encuentra usted o similitudes con los tiempos presentes que estamos viviendo en la Argentina. Bueno, en el momento actual estamos en situación de excepcionalidad institucional. No funcionan los tres poderes del gobierno federal. Es decir, están constituidos, pero no funcionan. En particular, el legislativo, y tampoco la justicia está haciendo mérito de lo que es su obligación primera de asegurar la observancia a la supremacía de la Constitución Nacional, tal cual se lo manda la primera ley que sigue vigente en este tramo de organización del Poder Judicial de la Nación. Asegurar la observancia a esa supremacía, aún por sobre los actos de los otros poderes que estén en contradicción con ella. La Corte todavía no se ha emitido una opinión, a pesar de tener varios expedientes en su poder, respecto del decreto, malhadado decreto de necesidad y urgencia 70/23, que es el que trastocó la vida económica del pueblo argentino, autorizando los tarifazos, los incrementos en mercancías y en servicios. Bueno, está escorado por todos lados, se lo ha perforado por pronunciamientos de jueces de primera instancia y confirmaciones de Cámara. La Corte tiene a estudio el tema. Bueno, yo no sé cuánto tiempo se necesita para darse cuenta de que ese decreto es un adefesio y que sus arquitectos profanos deberían estar en este momento siendo procesados por apropiarse, usurpar potestades de otro de los poderes y por violación de los deberes de funcionario público y afectación al patrimonio público de la nación, administración fraudulenta. Todo este cuadro debería estar ya en enjuiciamiento de quienes han generado esta malversación institucional, pero la Corte parece que todavía no logró entender el tema. Bueno, quiero decirle brevemente a la audiencia, miren, de acuerdo a la ley de procedimiento administrativo, para que se emita una norma, un proyecto o DNU por el Poder Ejecutivo, tiene que indicarse en el mismo, en su texto, qué organismos intervinieron, qué oficina jurídica dictaminó la viabilidad. No, el decreto 70 llegó de la mano de Sturzenegger, por fuera de todo control, de toda intervención estatal. Se lo compró llave en mano y lo anunciaron días después de estar en funcionamiento ya el Congreso de la Nación, donde podrían haberse enviado uno por uno los respectivos proyectos de ley. Bueno, si la Corte no advierte que esto es groseramente inconstitucional, el problema es de la Corte, no, por supuesto, del texto constitucional. Correcto, entendido con perfección, y uno se pregunta hasta dónde se animarán a llegar, ¿no es cierto? Porque han, por decreto, nuevamente votado nuevos magistrados para la Corte Suprema de Justicia, porque ahora nuevamente están amenazando con la prisión efectiva y la proscripción efectiva de Cristina Fernández de Kirchner, pero al mismo tiempo van encontrando los resquicios, ¿no?, dentro de la justicia para poder ir montando esta transformación de la matriz económica y política en la Argentina. ¿Hay que resignarse nada más, doctor, o la respuesta está en la calle, está en el pueblo, está en la reacción política que desde el pueblo y desde los referentes políticos se puede hacer en este tiempo difícil? ¿Cuál es su mirada? La respuesta está en una de las cláusulas más importantes de la reforma constitucional del año 94, que es el deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, que no solamente se aplica para cuando enfrentamos, como los hubo a lo largo de nuestra historia institucional,
golpes de Estado, chirinadas militares, bueno. También se tiene que aplicar cuando algún poder con legitimidad de origen transgrede los límites reglados de sus incumbencias constitucionales para apropiar las facultades de los otros poderes del gobierno federal, con el resultado de que la Constitución deja de regir en la misma medida. Esa señera cláusula, a la que en varios certámenes de la abogacía argentina y también regional e internacional hemos bautizado como la lección de derecho, y que se ha reproducido en las reformas de las constituciones provinciales posteriores al año 94 y que ha servido de ejemplo para otros países, en su último tramo, este artículo 36 de la Constitución, dice que se le reconoce al pueblo argentino el derecho de resistencia frente a los actos de violencia institucional. De manera que la protesta que gana las calles y las plazas de nuestro país no solamente es un derecho de peticionar o de manifestarse, es el supremo derecho de resistencia a los actos de violencia institucional que se consagrara en este artículo 36 de la Constitución Nacional. Y para canalizar de esto de la forma menos cruenta, sino institucional, es que están los pedidos de juicio político. A la fecha llevamos radicados 8 pedidos de juicio político contra el presidente de la Nación, que por supuesto aparejaría la caída de todo su elenco gubernamental, me refiero al jefe de gabinete de ministros y el conjunto de ministros del Poder Ejecutivo, que son cómplices y partícipes necesarios en todos los actos de este gobierno. Bueno, esto es lo que se debe hacer, ejercer por parte del pueblo, como lo viene haciendo, pero masivamente resistir los actos de violencia institucional. Y de parte de quienes tenemos conocimiento o saberes respecto de la institucionalidad, ejercer esos saberes en los pedidos de juicio político enderezados contra un gobierno despótico, autoritario, que ha empobrecido al país y llevado a situación límite a los dos extremos, diría, de la vida humana, los niños y los adultos mayores. Doctor, para cerrar, agradeciéndole enormemente este tiempo, uno tiende a pensar que en el 2027, con viento a favor, con un gran trabajo y compromiso y acto genuino de integración del amplio campo opositor a esto que estamos viviendo, se va a conformar una nueva mayoría y llegará al gobierno una fuerza política que gobierne en definitiva para las grandes mayorías. Uno supone que van, o quiere pensar, que van a rechazar de plano, o no van a reconocer, o van a desandar el camino de esta nueva toma de deuda. ¿Esto es posible en los papeles, como usted bien nos estaba marcando al inicio? ¿Podemos ilusionarnos con esa posibilidad con un nuevo gobierno? Yo diría que más que posible es necesario. Le aclaro que gasté mucha saliva. Sí, ya está, ya lo explicó. Cuando asumió Alberto Fernández para que no validara el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con ese endeudamiento de 50.000 millones de dólares con el Fondo Monetario. Y la respuesta del presidente, que es también docente en la Facultad de Derecho, él es profesor, creo que es profesor adjunto en Derecho Penal, yo soy profesor titular. Doctor, en teoría general. Hay profesores y profesores, no es lo mismo. Usted profesor que profesor Alberto, no es lo mismo, por Dios. Bueno, yo pedí que tuviéramos un debate político-académico o académico-político en sede de la Facultad de Derecho y televisado públicamente para explicarle que no hay ningún principio que establezca la continuidad jurídica de los actos ilícitos. El presidente mandó, siguiendo la actitud de la Oficina Anticorrupción, mandó querellar por ese convenio que se hizo con el Fondo Monetario Internacional y que no fue traído a la aprobación o deseche del Congreso de la Nación. Y él dijo que
tenía que validarlo, le validó a Macri esa infamia, porque resulta paradojal para el sentido común. Dice que es un acto criminal y hace una denuncia de eso, pero al mismo tiempo lo valida y lo paga. No se puede concebir, perdónenme la expresión, Claro. pelotudez mayor, ¿no? Claro. Bueno, entonces creo que esta vez debemos vacunarnos y señalar que la continuidad jurídica de los estados no es la continuidad jurídica de los gobiernos, porque si no, seríamos herederos y continuadores de todas las dictaduras que han asolado nuestra historia institucional. No, tiene que haber un hiato, una ruptura entre Estado de Derecho y la bestia institucional. Bueno, ahora estamos en presencia nuevamente de una bestia institucional. El Estado de Derecho tiene que juzgar, condenar y nulificar los actos de la bestia institucional. Y lo que nos quede de fuerza y de vida para hacer este mandato lo vamos a llevar adelante. Extraordinario, doctor. Agradecerle enormemente este tiempo que nos ha compartido. Hasta pronto. Un abrazo. Gracias. El doctor Eduardo Barcesat, especialista constitucionalista, conversando con nosotros, bueno, no es posible, más claridad sobre la explicación de cómo el pueblo argentino, la oposición, tiene que mantenerse de manera muy férrea para marcarle la cancha a este gobierno que es una bestia, que está dentro de muy poco con la cabeza cortada, caminando sin la cabeza, ¿no? En cualquier momento tenemos un gobierno al que se le van a disparar todos los indicadores de alarma, porque el pueblo no sé cuánto tiempo más va a aguantar. Y en el lapso, mientras puedan aprovechar los chanchullos que puedan ir perpetrando, nos quieren meter una nueva deuda enorme, 20.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Clarísimo, Eduardo Barcesat, en esta mañana con nosotros aquí en Con Fundamento Criollo.